Bienvenidos a Occidente de Cerca. Esta noche vamos a conversar de temas bíblicos. Vamos a conversar de la vida. Vamos a quietar el alma. Vamos a enfriar turbinas. Vamos a suavizar esas emociones. Son temas del diario vivir. Y tenemos la compañía del hermano Manuel Durán, quien es nuestro invitado esta noche. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Gudiel. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de vosotros. Una vez más, es un placer estar con ustedes y con la familia televidente. Gracias, hermano Manuel Durán. ¿Qué es un llamamiento? La gente dice, ha recibido un llamamiento de Dios. La gente, es que ya me llamó Dios, dice. ¿Qué es eso? Bueno, en esto hay llamamientos humanos y llamamientos de Dios, ¿no? La Biblia registra el primer llamamiento que le hace a Abraham. Abraham, cuando aún todavía él estaba inmerso en la cultura de Ur de los Caldeos. Pero el llamamiento de Dios va más allá que el llamamiento humano. El llamamiento humano hoy te dice, mire, Gudiel, dirija usted una congregación, aquí le entregamos una iglesia y ese es un llamamiento de hombre. El llamamiento de Dios es muy independiente, muy aparte. La Biblia registra en el libro de Génesis, capítulo 12, registra el llamamiento que Jehová Dios, le hizo a Abraham. Y él le dice que va a bendecirlo. Y bendecirlo, que los que te bendigan, yo los bendeciré. Pero los que te maldigan, yo los maldeciré. De acuerdo. Y va más allá el llamamiento, porque le dice, en ti serán benditas, dice. Sí. En una versión de las Escrituras, es decir, las traducciones que tenemos, hablan de familias, otras hablan de naciones, pero lo importante acá es que dice que en él serán benditas las familias o las naciones, y dice las, no dice la. Sí. ¿Verdad? Ese llamamiento es un llamamiento divino, pero el llamamiento no implica solamente, ven, te voy a llamar, tú vas a hacer esto y va a prosperar la tierra en tu nombre, no. Va más allá, porque Abraham en su momento, digo Abraham porque aún todavía no había sido cambiado su nombre, en su momento él dijo que iba a ser, le dijo Jehová que iba a ser bendecida las naciones. Y implica más un llamamiento, la responsabilidad que este hombre iba a tener como padre de esa multitud de naciones, de esa multitud de familias. De acuerdo, la parte esta histórica, bíblica, está bien, pero la gente dice, yo he recibido un llamamiento, Dios ya me llamó, dice, y yo tengo que ir a hacer tal cosa, y ellos se autoproclaman que ya lo llamó. ¿Cuál es el sentir? ¿A dónde está ese rayo de luz para que la gente se autoproclame, se autodenomine y diga, ya me llamó Dios? Bueno, en esto es un poco complicado. Claro que es complicado. Porque dentro de las sociedades cristianas evangélicas, especialmente las proféticas, tenemos cierta, se escuchan voces, se reciben diversidades de manifestaciones que hay que tener mucho cuidado. Excepto las reglamentarias que también tienen un tipo de llamamiento que también hay que tener mucho cuidado porque a veces no es de Dios, sino que el hombre se impone ante el hombre que quiere poner en cierta oportunidad. Y tengo algunas razones de peso para sí, decir esto, ¿no? De acuerdo. No vamos a profundizar en esto, pero ya lo que quería llegar era con la pregunta, es que hay gente que se autoproclama, se autollama, sí, y dice, ya me llamó Dios. Y no la sacan de ahí. Y ahí se queda y convence a las demás personas que ha sido llamada.
Y a nosotros nos llaman de comerciales en estos momentos y vamos a una pausa comercial. Continuamos conversando con el hermano Manuel Durán aquí en Occidente de Cerca. Estamos tratando temas bíblicos y de la vida, de esa cotidiana vida. Hermano Manuel Durán, una pregunta. La Biblia habla de que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Sí. Eso habla la Biblia. Sí, amén. Pero a través de la historia, algunos autores han mencionado que el hombre ha creado a Dios a través de su pensamiento. Lo creó, lo formó. Los autores, que pueden ser ateos, apóstatas, herejes, impíos, de cualquier naturaleza, pero dicen, no, la Biblia menciona Dios creó al hombre. Ellos dicen, no, el hombre creó a Dios, Él lo hizo y lo estructuró. ¿Qué opinión podemos tener de eso? Bueno, una de las cosas que el apóstol Pablo le preocupó mucho cuando Epafras, que era el pastor de la iglesia allá en Filipenses, le preocupó mucho acerca de esas filosofías huecas. Sí, pero, disculpa, pero esa filosofía, yo no lo he dicho. Los autores lo han dicho a través de la historia. Bueno, nosotros también la mencionamos de acuerdo a lo que aparece escrito, ¿no? Claro. El libro, la carta a los colosenses, perdón, no de Filipenses, Colosenses. La carta a los colosenses nos habla el apóstol Pablo de esas filosofías huecas de las cuales Epafras llegó donde el apóstol preocupado por todo esto. Y el apóstol lo define porque dice que Jesús es la imagen viva del Dios verdadero. Él es la imagen del Dios verdadero. Como el hombre fue creado por Dios, en Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y de tal manera Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, esas son filosofías huecas que a la verdad hoy en día hay una secta o una religiosidad Sí. humanista, Sí. que es la que va desvirtuando, quitando lo que es lo divino, lo está haciendo humano. Exacto. A eso quería llegar. Esa es la pregunta. Porque a través de la historia los autores se han creído en el super yo, en el que yo puedo, en el que yo mando, que mi pensamiento es lo único, porque yo manejo un ego, porque yo miro las cosas y como yo las miro no las puede ver otro. Entonces él crea sus imágenes, porque antes está él. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, la no aceptación de esa fuerza, de ese Dios todopoderoso, ha creído y ha hecho a un super yo, a un superhombre. Claro. Que con la psicología se puede lograr controlar él. Con la única diferencia de que cuando ha estado en momentos tensionantes, en momentos difíciles, ha invocado a Dios. Y el super yo, el superhombre, se acabó. Ahí finalizó el superhombre. Bueno. Y cuando tienen una dificultad, gracias a Dios, o yo soy ateo, gracias a Dios. Pero tienen que mencionar a Dios. Entonces, la moraleja de la pregunta es que en un momento dado hay un ego de no aceptar que hay una fuerza superior y crearla a través del pensamiento.
Es que hay mucha filosofía, mucha, acerca de tratar de encontrar el raciocinio humano. Exacto. ¿Verdad? Y eso quieren imponerse a través de qué? A través de espacios televisivos, a través de educación secular, a través del cine. Tú ves el Discovery de National Geographic, que también van sacando sus propias teorías humanas de cómo la Tierra comenzó a poblarse o cómo se creó este mundo, y lo hacen de una manera muy convincente, demasiado. Y esto que viene a formar parte ya de la enseñanza secular, es decir, no tocan temas bíblicos. Esta creencia humanística viene haciendo a un lado las partes bíblicas, porque la Sagrada Escritura es el único conocimiento que nosotros tenemos acerca de lo que es Dios y cómo Dios vino formando este mundo. De acuerdo. Pero hay algo mucho más importante. De esto, de lo que estamos hablando, el hombre fue creado y está registrado bíblicamente. El hombre cree de que la tierra, de una masa nublosa, y que al hacer explosión hubieron partículas gigantescas y es así como está este mundo. De eso no está nada escrito o comprobado. Comprobado, exacto, es una teoría. Sí. Por eso era la pregunta del super yo, sí, de esa fuerza, de ese creer que uno es el que, y no creer de que hay una fuerza divina, ¿verdad? Vamos a dejar en el tablero, aquí la vamos a dejar ahorita. Así, en una hipótesis. Vamos a dejar una pregunta aquí: ¿qué es el miedo? ¿Y cómo combatir el miedo bíblicamente? Para los miedosos como yo, vamos a platicar sobre el miedo. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de cerca. Estamos hablando con el hermano Manuel Durán. Temas de la vida, temas álgidos, temas medulares. Hablábamos del miedo. La terapia que se menciona psicológicamente, que el miedo se puede controlar y toda la cosa. Pero todos tenemos miedo. Hay fobias. Hay gente que tiene mucho miedo. Allá vemos otros que tenemos poco miedo. Pero bíblicamente, ¿cómo la gente controla el miedo? Porque así, un gran estadista a través de la historia dijo: solo hay que tenerle miedo al miedo. Ahora, la pregunta en estado puro: ¿cómo se puede controlar el miedo a través de la Biblia? Bueno, el miedo está registrado todo a lo largo de la Biblia. Está registrado en el principio, cuando Dios dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Porque tuve miedo, dice, ¿verdad? Tuve miedo. Es decir, el miedo es una cosa natural. Pero también palabras de nuestro Señor Jesucristo dice en el capítulo 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿A dónde dices? Es el capítulo 14, verso 27 del Evangelio de Juan. Sí, pero más que todo, la gente se reconforta leyendo la Biblia y pierde cualquier, le tiene temor, pierde cualquier fobia.
Es que ante todo, bueno, hay muchas cantidades de presiones de miedo, situaciones cuando ven al Señor caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma y gritaron de miedo. Es un fantasma. Entonces, pero ¿qué viene? Aquí viene a encerrar la pregunta. Leyendo la Sagrada Escritura nos dice la Biblia que os parece que en ella encontrarás vida eterna. Pero la Biblia también viene y nos describe muchas cosas de las cuales ignoramos cuando no tenemos este conocimiento. Exacto, a eso y quiero. La ignorancia nos permite escondernos. Sí. Cuando tú estás descubriendo y el conocimiento llega a ti, entonces estás, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiere decir de que si tú estás bajo esa cobertura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te llena, te da conocimiento, te da sabiduría y te hace caminar por senderos donde tú no vas a encontrar absolutamente ni una partícula de miedo. ¿Por qué? Especialmente que todo el mundo tiene temor a la muerte. El cristiano evangélico, el que verdaderamente está dentro, inmerso en la Escritura, no tiene temor a la muerte. Exacto. Vamos a una pausa comercial y regresamos. El tema está interesante. Sí, en el tintero. Sí, en el tintero. Estamos nuevamente con Occidente de cerca. Estamos conversando con el hermano Manuel Durán. Estamos con una pregunta que es una pregunta muy álgida, de esas preguntas culminantes, críticas, de esas preguntas donde convergen. En el ínterin te preguntaba con respecto al miedo. Me decías que te había gustado la pregunta. Interesante, así, me gusta mucho. La palabra interesante la escucho siempre a la gente cuando quiere decir interesante la pregunta, pero ¿es un interesante sincera o interesante así solo para salir del paso? No, es que me llama y me despierta porque son cosas curiosas. Cosas curiosas, bueno, está bien. Dime. Y sobre todo, tal vez no es para hacer una prédica. Sí. Pero sí es importante que el mundo sepa que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, creyendo a su palabra, no tenemos temor a la muerte, la deseamos. A eso quiero llegar, pero no necesaria la muerte, déjala aparte a la muerte, así a un ladito, mejor que se quede por allá, la muerte. Es que tiene que estar presente. Puede estar presente, pero dejémosla así a un costado, dejémosla la muerte a un costado. No, lo que te quiero preguntar es esto, y la gente cuando lee la Biblia se siente tan tranquila que puede haber un temblor y empieza a sacudir esto y la gente no tiene miedo. Hay gente que se asusta y se pega los grandes gritos y ¡ay! Porque en medio temblorcito. Hay gente que ve cosas, le suceden cosas y la gente no, porque está muy inmersa en la parte bíblica. Y entonces siente en su corazón una gran tranquilidad. Y pierde cualquier temor, cualquier fobia, cualquier miedo. A eso quiero llegar. Cuando ya la gente se ha compenetrado directamente de la parte espiritual de la Biblia. Sí. Entonces es cuando pierde cualquier miedo a cualquier cosa. Sí, es que tú encuentras en la Sagrada Escritura que dice la palabra que cuando tú estás en este caminar, estás sellado por el Espíritu Santo. Me parece. Y al estar sellado,
Quiere decir de que Él te da conocimiento, te da sabiduría, te da una paz, una tranquilidad. Exacto, ¿Mm? exacto. Le perdés temor a cualquier cosa, es decir, no obviamos las cosas que están al frente, es decir, en este mundo, no Sí. las obviamos, los problemas, la escasez de cualquier cosa, algo que te aflige diariamente, pero hay un confort en la Sagrada Escritura que te hace vivir tranquilamente, tranquilamente. Es decir, hay paz en tu corazón. A eso quiero llegar. Esa es mi pregunta. Cuando la gente llega a tener paz en su corazón, cuando a la gente le importa poco cualquier cosa, cuando hay un desapego totalmente a las cosas materiales y a las cosas mundanas y a las cosas materiales, hay ese desapego, Sí. la gente pierde cualquier cosa y se siente pasible, apaciblemente. A eso quería llegar. Dejemos el miedo, porque me va a entrar miedo esta noche. Sobre la muerte. La muerte la he dejado aquí. Ni me la mencioné, por favor, porque la he dejado aparte ahí. Te quiero formular otra pregunta. Y hablemos de la muerte, porque la traía acá. Después de la muerte, ¿para dónde nos vamos? Bueno, yo sí estoy seguro para dónde voy. Yo estoy seguro. Hay gente que dice que nos vamos y pertenecemos al viento cósmico. Nos volvemos nuevamente viento. ¿Tú para dónde te vas a ir? Si sabes para dónde, dinos porque tal vez te acompañamos. Bueno, primeramente para acompañarme tienes que creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, dice, tendrá vida eterna. Es decir, la Biblia registra una de las cosas, el apóstol Pablo, que predicaba precisamente a los colosenses, a Tesalonicenses. Él había predicado y que el Señor vendría pronto, y todo el mundo estaba creyendo a que el Señor vendría pronto. Pero había algo que les preocupaba, y es que les decían, Pablo, tú dices que el Señor pronto viene y aquí se está muriendo esta gente. ¿Qué va a suceder aquí? No lo vamos a ver, nos vamos a morir. Por eso es que él escribe una carta muy preciosa y les dice, no quiero que ignoréis acerca de los que ya duermen, es decir, los que ya murieron. Porque a la verdad dice, ellos serán los primeros en resucitar. Y nosotros los que hemos quedado vivos, vamos a ser transformados de estos cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Sí, disculpa que te voy a interrumpir. Pero acá, ¿a dónde vamos? Exacto, esa es la ¿A dónde pregunta que vamos? te formulé. ¿Para dónde nos vamos? Y Es dime, que- ¿para dónde me voy? Porque yo quisiera saber ya también. Bueno, tú tienes ya un lugar seguro. No dime, porque yo no sé, no estoy inconcluso, no sé si me voy al infierno, al purgatorio o al cielo. Estoy en ese trilema, es un intríngulis que tengo totalmente, que no sé para dónde voy. Por el amor al cielo, decime para dónde me voy. Bueno, la gente no le gusta saber exactamente las palabras que están registradas bíblicamente. Porque los creyentes en Cristo Jesús, y cuando digo los creyentes no me refiero a andar teniéndolo en el pecho o en cualquier otro lugar y decir yo creo y tal vez su caminar es diferente. No, el creyente en Cristo Jesús tendrá una parte muy especial. Y esa parte especial dice que cuando Él venga por su iglesia en las nubes, Él va a resucitar primero a los muertos y luego los que hemos quedado vivos y estaremos con Él, dice, en el cielo, ¿verdad? Y seremos recibidos. ¿Para qué? Para estar en una fiesta se le conoce como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el tribunal, la clase de tribunal que nosotros tenemos acá en la tierra, sino para galardonar a sus hijos de lo que hicieron, lo bueno o no,
de lo que hicieron mientras estaban en este cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Este cuerpo no, sino en el cuerpo de Cristo, es decir, dentro de lo que se conoce como la iglesia de Cristo. Eso es fe. Es que la fe es exactamente de lo que está escrito, registrado bíblicamente. No estamos hablando cosas astrales de filósofos. Es una entrevista. Somos creyentes, creemos en Jesús, creemos en Cristo. Yo creo en Cristo, ¿verdad? Estoy completamente convencido. Pero ¿cuál es la diferencia de Jesucristo con los otros profetas que han venido a través de la historia? Bueno, si tú hablas de Mahoma, hablas de Lama, ¿sí tenemos llamada? Ya tenemos llamada, sí. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Díganos, le escuchamos. Tenemos un tema aquí interesante. Muy buenas noches. Díganos, le escuchamos con claridad. Estamos Sí, escuchando. muchas gracias. Estoy viendo el programa. ¿Cómo no? Con gusto. Pero tengo una inquietud. Me gustaría de que el tema lo dejaran más amplio porque no está siendo muy concreto con respecto a lo que se está preguntando. Es decir, dejan ver como si el tema no lo dominan de ambas partes. Entonces me gustaría para que quedara una explicación más clara a la audiencia que está escuchando. Gracias. Que el tema está un poco escueto, Sí. está un poco no muy amplio. Sí. Eso es la pregunta de la señora, ¿verdad? Sí. ¿Qué puedes contestar? Bueno, hay razón. Primero, no estamos acá haciendo un estudio. Sí, no estamos haciendo un estudio, no estamos predicando. El tiempo que tenemos es bastante corto y tú haces una pregunta tras otra pregunta, es decir, ¿cómo podemos extendernos? Sí, lo interesante es que quiero aprovecharte para Sí. formularte preguntas así al azar, ¿verdad? Sí. O sea, dispersas, Sí. para efectos de saber, pues, de saber Sí. y profundizar y profundizar tal vez mínimamente. Esto ha sido más que todo. Yo creo que se necesitaría un programa entero solo para tratar incluso un solo tema, ¿verdad? Sí, y sin espacios. ¿Ah? Y sin espacio. Bueno, estamos bien. Y hablando de espacio, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de cerca. Estamos con un tema que es muy interesante, muy espiritual. Hermano Manuel, yo creo en Jesús, creo en Jesucristo. Él es mi Dios. Jesucristo es mi Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia de Jesucristo con los otros profetas que han venido a través de la historia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, ninguno de los profetas, y si tú lo mencionas, ninguno de ellos, a nadie se le llamó hijo de Dios. Y en el momento que Juan Bautista estaba bautizando y se acerca el Señor, él lo identifica. Pero antes de que esto suceda, también Isabel, su madre, cuando él estaba en el vientre de su madre y hace la visitación María, el niño comenzó también a hacer movimientos y Isabel empieza a manifestar, sin que nadie se lo dijera, lo que nosotros hoy lo identificamos como
el Hijo de Dios. Entonces quiere decir de que en el momento del bautismo hubo una voz, y dice que el Espíritu Santo en forma de paloma posa sobre nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Entonces, capítulo 3, verso 16 y 17 de Juan, dice que, y de tal manera Dios mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él tenga vida eterna. Y Él no vino a este mundo a condenarlo, sino que a través de Él el mundo pueda llegar a tener esa vida eterna. Otra pregunta. Me tenés ya convencido, Manuel. Disculpa la confianza por la amistad, pero me vas convenciendo cada día, cada momento me vas convenciendo más. Pero independientemente de eso, Jesús viene, dice la Biblia. Sí. ¿Cuándo va a venir? Porque lo han rezado a través de muchos años de que va a venir. ¿Y cuándo va a venir? Dice, recoge la historia que cuando en el año 1000 lo esperaban. Y la gente incluso dicen que se vestía de blanco porque era el año 1000 y iba a venir Jesús. En el año 2000 lo esperaban también. No tal vez vestidos de blanco. ¿O será que Jesús ya está en mi corazón y ya vino a mi corazón? ¿Y no tiene que venir del cielo? Porque está ya en mi corazón. ¿Será eso? Los acontecimientos escatológicos que hablan sobre la venida de nuestro Señor, capítulo 24 del libro de Mateo, nos habla acerca de esa segunda venida. Pero No, continúa. Pero el apóstol Pablo también nos hace ver de ese arrebatamiento que va a tener la iglesia. Es decir, son dos eventos muy importantes, y la segunda venida es precisamente cuando Él venga con gloria, con poder, a establecer el juicio a las naciones. De acuerdo. Tenemos llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Se le cortó. Bueno. Y el primer acontecimiento antes de la segunda venida es el arrebatamiento del cual estábamos hablando recientemente. Llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Díganos, le escuchamos. Yo le quiero preguntar al hermano allí. Sí, dígale, pregúntele. ¿De qué dominación es él? ¿Que es de la católica o...? Porque por la pregunta que usted le está haciendo, ¿verdad? Sí. De que usted dice que a dónde va a ir usted. Está bien su pregunta. Es muy respetada su pregunta. Pero el problema es de que Dios lo va a elegir a dónde vamos a ir, así unas obras que hagamos. ¿Entiende? Entonces, usted, la respuesta que le da el hermano allí, le da, no le dice así, ¿verdad? De que nosotros, por las obras, que Dios los va a conocer. ¿Entiende? Sí, de acuerdo, le hemos acatado su pregunta. Ajá, porque yo sé de que usted es católico. Muchas gracias. No sé si el hermano a la par es católico o es de otra dominación. La pregunta es que si tú sos católico o de otra denominación. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. Muy bien. Gracias. Gracias, muy amable. Primeramente, no me he presentado como miembro denominacional, sino me he presentado como alguien que le gusta escudriñar la Escritura.
Porque para ser salvo no necesita ser miembro de una congregación. Se necesita escudriñar la Escritura. Y déjeme decirle, el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, verso 8, dice que la salvación no es por obras, sino que este es un don de Dios, un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Es decir, la fe salvadora es muy independiente a la fe de la cual cita el apóstol Santiago, y les está diciendo, pues, para la fe hay que ver obras, pero no la fe salvadora. Es decir, porque este es un regalo de Dios, y ese regalo es para todo aquel o aquella persona que reconozca en Cristo Jesús el único y suficiente Salvador de vida. No hay otro camino, no hay otro camino. Y eso es lo importante de todo, porque no tenemos a ninguna otra imagen o representación que pueda ayudarnos a salvar, sino que simplemente el confesar a Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Y sobre todo, no solamente decir levantar la mano y yo ya soy salvo, sino hacer el caminar conforme a lo que dice la Escritura. Es decir, sí va acompañada las obras, como lo dice Santiago, pero es una demostración de ser creyente. Pero para ser salvo, solo tiene que creer en Cristo Jesús y usted será salva. Pero no solamente levantar la mano, sino que tiene que demostrar un caminar para poder, como dice, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y sobre todo, si en su corazón no hay contaminación, como lo dice nuestro Señor Jesús, que lo que contamina el alma es lo que sale de nuestro corazón. Eso es sencillo. O sea que es una fe inquebrantable. Sí, por eso yo decía, yo sé para dónde voy. Me dejaste inconcluso porque yo quisiera acompañarte. Yo no sé para dónde voy. No sé mi destino. No sé para dónde voy, si me voy a ir para arriba o me voy a ir para abajo. No es Manuel Durán el que convence. Ningún ser humano va a convencer a otro. Pero sino que tiene que leer, tiene que escudriñar y darse cuenta para dónde va aquella persona que dice o apegarse a que es cristiano y su caminar es totalmente diferente. Es decir, un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de resentimientos, un corazón que invalida todo lo que es el amor de Dios. Estoy muy de acuerdo contigo que Jesús nos recibe. Sí. De eso estoy completamente seguro, de que Jesús nos recibe. ¿Estamos? Se nos acabó el tiempo. Y nos vamos a tener que ir. Nos quedan 2 minutos para que nos vayamos del programa. Bueno, solo... Despídete, alguna anécdota, una oración, alguna cosa que te salga de tu corazón para los televidentes de Telemás. Bueno, la salvación es un tema muy, muy importante. Para que usted esté seguro para dónde va, lea la Biblia, escudriñela. Si no escudriña, usted no sabrá a dónde va y va a obedecer a filosofías huecas, como dice el apóstol Pablo, huecas, de sutilezas. Es decir, que no le engañen. Si usted tiene una Biblia, no importa qué traducción sea, porque hay más de 3,000 traducciones, pero la palabra es inquebrantable. No podemos esconder, no podemos ocultar el destino para dónde va aquella persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón como suficiente Salvador. Quiero invitarle también, muy pronto estaremos saliendo a través de internet en Radio Queduchá. Es una radio en línea donde usted podrá también identificar temas como estos. Hay mucho estudio sobre ello.
O si usted también quisiera visitarnos, pues ya conoce la Academia de Inglés, Boston Academia de Inglés, estamos media cuadra antes del Colegio Centroamérica y ahí tenemos material suficiente. ¿Usted quiere estudiar con nosotros? Los martes y jueves de 5:30 en adelante. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Manuel Durán. Y me voy a despedir con esto. Gracias por venir acá a Occidente de Cerca. No sé para dónde voy. Si me voy para arriba o me voy para abajo. Espero que Dios me reciba arriba, porque no quiero irme para abajo. Finalizó el programa. Bello programa. Interesante. Espiritual. Dios mismo en este programa. Aquí se nos manifestó. Esa energía pura. Que se llama Dios. Que se llama Jesucristo. Soy Hansel Gutiérrez. Nos vemos la próxima. Gracias.